tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición en la que vamos a hablar del trabajo de los trabajadores. Para ello está con nosotros Luis Barbosa, miembro del Frente Nacional de los Trabajadores, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias a vos por invitarnos y poder compartir con esta audiencia tan importante para nosotros. Empecemos, Luis, con lo más reciente, que es ese acuerdo en Zona Franca. Qué bien, ¿no? Qué bien. Pues fíjate que nos sentimos, la dirigencia sindical, casualmente ayer estábamos evaluando los firmantes alrededor del tema de la Zona Franca. Y nos sentíamos también por la respuesta de los trabajadores y los empresarios. Los empresarios se sienten al día de hoy satisfechos del trabajo que veníamos haciendo. Y la garantía, hoy más que nunca quedó comprobado de la capacidad y del aporte de los trabajadores en este sector tan importante. Fueron atrevidos los trabajadores, dicen los empresarios. Entonces, ¿por qué? En medio de todo la situación, llegaban a su centro de trabajo. Eso te iba a comentar, que ese es un sector de la economía que no se detuvo. Como la construcción. Sí. Y otros sectores. Pero palpable, bien palpable. Es decir, ese fue un sector que, porque yo con alguien conversé y me dice, mira, el gran problema que tenemos en la Zona Franca es que los furgones quieren salir y se pegan en los tranques. Es decir, la producción está. Lo que pasa es que no avanza, me dice, la salida. Pero fíjate que en medio de eso, los trabajadores, que los empresarios los dejaban llegar a las 8:30, a las 9, a las 10, porque sabían dónde vivían y lo que hacían para llegar. Y después los trabajadores decían, bueno, ya, y si no vamos a cumplir la producción, vengamos el sábado, vengamos el domingo. Y llegaban. Entonces ellos vieron el compromiso de esta clase trabajadora con esa empresa. Y entonces ellos lo reconocieron. Tuvimos un encuentro evaluativo. Con empleadores y trabajadores. Todos los sectores. Llegaron los empresarios, llegaron los trabajadores. Excelente. Entonces, podemos decir, porque nosotros siempre lo acuñamos, siempre lo dijimos. Porque recordad que siempre se decía que nosotros en Nicaragua no teníamos buena mano de obra, ni trabajadores, ¿verdad?, dispuestos, pues queramos pasar la vida. Así nos dijeron muchas veces empresarios. Esto demuestra lo contrario. La capacidad del trabajador de defender su empleo, porque está defendiendo su empleo. Una persona que no defiende su empleo se queda en su casa. Sí. Estás hablando que en ese momento teníamos 120,000 trabajadores, y de 120,000 teníamos un promedio de 115,000 laborando diariamente. Y hubieron, ¿qué? 2, 3 días que no se trabajó, por decirte, en Astrocartón, pero fue a la fuerza. Pero los trabajadores estaban ahí bajo amenaza y llegaban a pie, ¿verdad? Y se realizaban sus labores y se quedaban más tarde, todo. Entonces, eso también, como a veces nosotros hemos dicho, los empresarios no tienen corazón, lo que tienen es una piedra, decimos, pero les movió, ¿verdad?, a estos gerentes de estas empresas la posición de estos trabajadores. La valoraron. Súper valorada. Entonces, y venimos nosotros ahorita, y a partir de enero entra en vigencia lo que es el salario acordado por 5 años, que muchos vos sabés que nos acusaron de vendidos. Todo lo que dicen del movimiento sindical, los enemigos del movimiento sindical y los trabajadores. Porque dice, ¿por qué hacemos nosotros acuerdos de 5 años? Nosotros le decíamos fácil, ¿verdad? 8.25 por 5 años nos da 41.25 en 5 años. Eso es lo que va a haber aumento de su salario. Pero no solo su salario, se incrementa la vacación, se incrementa el 13º mes. Pero también en este sector se ha venido haciendo una práctica de años que, conforme la ley, cuando yo me retiro después de 5 años me pagan los meses acumulados. Aquí cada año te están liquidando. Entonces hay personas que tienen 8, 9,
10 años está recibiendo un mes más, que se está convirtiendo en un 14º mes. Sí. ¿Por qué? Porque mantienen a los trabajadores, no importa si ha recibido 8, 9 o 10 salarios. Es decir, en vez de los 5 años, de los 5 años máximos se está pagando. No esperan los 5 años, ¿verdad? Se ha vuelto una costumbre estar dando. No se le paga a todos al final de año, pero se van haciendo bloques, ¿verdad? Para irle pagando a estos trabajadores, y los trabajadores pues están verdaderamente recibiendo un 14º mes, ¿verdad? Por más de lo que dice la ley, que son 5 años. Ok. Vamos a ponerlo todo en perspectiva. ¿Cuál es el salario mínimo que queda, mínimo básico? Porque hay que hacer ahí una diferenciación en el tema de zonas francas, en donde se paga también productividad, entiendo yo, ¿verdad? Claro, se gana. Entonces, ¿cuál es el mínimo básico? Ahorita estamos equivalentes a $180. Ahí. Porque de repente dicen, no, pero es que en Honduras ganan 230. Ahorita el 31 de diciembre. No, vamos ahorita a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero llegamos a $180. ¿Y estaban? Estamos hablando, y ahí restarle el 8%. Okay. Andábamos más o menos 160, $162 por ahí, equivalente. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, pero vos trabajas por producción. Sí. Entonces tu salario es mayor. Y se trabaja en todos lados por producción, eso no. O sea, la maquila es aquí, como se dice popularmente, y en la Cochinchina se trabaja por producción, ahí no se trabaja al día. Solo en empresas de alta tecnificación y que se venden productos de calidad. Por ejemplo, hay una empresa que solo produce uniformes para las grandes ligas o para los equipos de básquetbol, de fútbol americano, etcétera. Entonces ahí no te pagan por producción, te pagan por pieza. Entonces la tenés que hacer con una delicadeza porque no perdés una pieza. No vas corriendo, pues como cuando estás haciendo camisa que hay que producir, por decir, o un pantalón blue jean que vas a producir 1 millón. Entonces vas, o un docker, etcétera, ¿no? Entonces vas por producción, te están midiendo. Entonces ahí también viene lo que es la supervisión, chequeando si va con buena calidad, porque si no vienen los rechazos. Sí. Entonces hay cosas que se van reparando y te pagan conforme a tu producción. Entonces nosotros teníamos un promedio salarial, más o menos andamos ahí por los 10.500, 11.000 córdobas mensuales. Ese es por producción. Entonces ahora con este 8%, sumámosle el 8% por producción, nosotros calculamos 12.500, 13.000 córdobas. Okay. Esto va a significar un 8% en el salario básico y un 8% en la producción. Claro, por defecto. Ya, o sea, no, porque bien pudo haber quedado, no sé, pues te pagaban 100 pesos por una camisa, más tu salario básico. Entonces si vos hacías una camisa, tenías el básico más 100 pesos pues en el mes. Por eso, pero aquí el precio se le ajusta a la producción y lo dice la ley de salario mínimo. A la hora que se negocia el salario mínimo, se afecta el precio que tenés por esa camisa. Si vale 100 y es 8, es 108. Sí. ¿Ya? Entonces, eso lo dice clarita la ley. Entonces, había pues en otros años mucha resistencia, pues ahora hemos vencido esa resistencia, hay un entendimiento producto del diálogo y el consenso que fue empujado por nuestro gobierno, podemos decirlo, y hoy se están copiando todos los empresarios de la región centroamericana. Hace poco acaba de firmar un acuerdo por 5 años Honduras. Se está copiando. Entonces, yo creo que es bueno, porque cuando hablamos con los empresarios dicen, nosotros necesitamos predictibilidad. Necesitamos mejorar la mano de obra. Ahora no nos dicen mejorar, la mano de obra está, ¿verdad? Mejorando cada día, porque también está viniendo un nuevo equipo, podemos decir, o maquinarias nuevas. Por ejemplo, hay una máquina que te hace 6 tareas en una y la maneja un solo compañero, pero eso también te da mayor productividad. Hay otras áreas que también amplías. Dejas a un compañero que es rotativo para que la máquina no se para, recordemos eso. Y las jornadas laborales se respetan. La mujer embarazada se respeta, sale de la producción a un lugar, ¿verdad?, donde no vea afectado su proceso de gestación. Entonces, todas esas cosas, pues, recordemos que nosotros le llamábamos campos de concentración. Hoy hemos mejorado. Ahorita
nuestra Federación 8 de Marzo con otras federaciones que son firmantes, estamos promoviendo, ¿verdad?, lo que es realmente una campaña contra el maltrato, ya sea verbal o económico. Entonces, y ahí están empatinados los empresarios, nos han acompañado y están siendo parte de esta campaña. Entonces, antes no mirabas eso. Sí. Entonces, estamos viendo resultados positivos, vamos adelante. Estamos hablando de acercar los centros de salud a los parques. Estamos hablando de acercar los centros de desarrollo infantil a los parques. Porque si hablamos de centros de desarrollo infantil, hay en todos los barrios, podemos decir. Pero no están adecuados a las condiciones que elaboran nuestras compañeras y compañeros en los parques. Ejemplo, para ir a un centro de desarrollo infantil lo tengo que ir a dejar a las 7:30. Pero en el parque se entra a las 7. Tengo que ir a retirarlo a las 4:30, antes de las 5. Y yo estoy saliendo a duras penas a las 5 del parque. Entonces, llevarlo al parque significa que se adecúe al horario del trabajador. Es así. Y ella entra a las 7, entonces este centro de desarrollo infantil debe estar abierto desde las 6:30. Sí. Si se da el caso que se enferma un niño, no tiene que salir corriendo de ahí hasta su residencia. Si está en Managua o está aquí en Masaya, no va a ir hasta Managua. Si viene a Managua a ver a su niño que se enfermó, prácticamente ese día no lo laboró. Prácticamente perdió el día, sí. Pero si de ahí está, va a ver a su niño, si ya está todo bien, entonces se vuelve a reintegrar. No pierde su día. Estamos pensando en el trabajador y además la tranquilidad de las madres o padres, ¿verdad?, que sabe que su hijo está bien ya. Pero si vos decís, estoy en tal lado y está enfermo y cómo va el proceso y querés salir corriendo, ¿verdad?, cuando somos padres responsables salimos corriendo por una enfermedad de nuestros hijos. Y hasta que lo dejamos tranquilo, nos venimos tranquilos a trabajar. Entonces, esas cosas. Entonces, las clínicas médicas provisionales, las queremos ahí, pero también estamos hablando de acercarnos a las clínicas médicas provisionales, al centro, pero también que tengan especialistas en salud laboral. ¿Por qué salud laboral? Porque somos obreros, y un obrero de la maquila está costureando, decimos nosotros, está planchando, está cortando, aunque es con máquina, pero están poniendo la vista, etc. Entonces, todas esas labores que pueden causar, como se conoce en el mundo del trabajo, problemas musculoesqueléticos, ¿verdad?, por la repetición de las actividades, etc. Entonces, si un médico sabe que vos trabajas en una fábrica y tiene la especialidad, entonces te va a preguntar, Enrique, ¿en qué trabajas? Esa es la primera pregunta. Es que yo soy periodista. Entonces, ¿y tu garganta cómo está? La visión, mano, etcétera, sí, ¿no? Porque vos tenés otro tipo. Bueno, es que yo soy trabajador de la construcción. ¿Y qué hace usted? Soy carpintero. Este trabaja con... Aquí ya no usamos serrucho, ahora es máquina, ¿verdad? Pero usas el martillo, siempre estás clavando tus acciones repetitivas. Entonces te receta de acuerdo al conocimiento sobre enfermedades, sí, ¿verdad?, de seguridad y higiene ocupacional. Y por eso queremos acercarla, pero la queremos acercar con las condiciones que necesitan los trabajadores recibir en estas clínicas médicas. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Luis Barbosa. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. En esto de la zona franca, tenemos el tema salarial, tenemos el tema social, digamos, de alguna manera, al poder acercar centros de desarrollo infantil o centros integrales comunitarios, tal vez, o a lo mejor cambiarían el nombre a laborales, ¿no? Una cosa de esas, pues, porque ya son, digamos, como más especializados en el tema de salud. Y el tema de educación, porque hace muchos años, y vos lo decías hace un momento, se decía la mano de obra nicaragüense no es una mano de obra calificada, no es una mano de obra segura y demás, ¿no? Pero se ha avanzado en el tema de tecnificación, porque es decir, una cosa es que vos llegues a pegar un botón, ¿verdad?, y otra cosa es que seas un máster en
cultura, pues. Sí. Bueno, aquí, en este sector, hay empresas que tienen sus propias escuelitas. Llegá y ahí pasá para ver tu adiestramiento. Hay unos que no pasan la prueba. O sea, hay personas que ya traen la actitud nata. Sí. O aprenden rápido. Tienen la La facilidad. facilidad. Entonces, esos van pasando peldaños y ya cuando están preparados, 30, 60 días, pasan a la producción. Entonces, hay esas escuelas que están en los centros. Donde podríamos decir, y lo hemos conversado con algunos compañeros a nivel de la capacitación, nosotros éramos también estar preparando mecánicos industriales para ese tipo de equipos. Y ganan muy bien, hermano. Ganan muy bien. Entonces, ahí tenemos un déficit. Entonces, hay mucha mano de obra extranjera, llamémoslo, que esos puestos deberán de estar ocupados por hermanos nuestros, pero creo que han puesto oído y están hablando de buscar cómo abrir. Que les resultaría más barato a las empresas, porque es decir, a ver, ahí se ahorran alojamiento y transporte. Allá Porque hablemos que el pago es el mismo. Y promovemos nuestra mano de obra que aquí tenemos, ¿verdad? Suficiente para capacitarlo. O sea, si vos me hablas de un técnico, aquí tenemos técnicos, electricistas, tenemos mecánicos, pero tenemos que tener técnicos industriales de esas máquinas. Especializados. Sí. Nosotros aquí, cuando estuvo aquí una fábrica de zapatos brasilera, ahí se comenzó también a tener estos técnicos preparados. Pero bueno, tuvo problemas con el abastecimiento de esta fábrica y se retiró. Estoy hablando hace más o menos como 3, 4 años, ¿verdad? Entonces ahí pero hemos estado hablando, por ejemplo, con los jefes de los parques, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para instalar una escuela para estar proporcionándole a los parques esta mano de obra tan importante? Que los proveedores de los equipos capaciten a esta. Correcto. Entonces, estamos hablando y estamos hablando también con compañeros, ¿verdad? de la Comisión Nacional de Zona Franca, estamos hablando con los empresarios, estamos tratando de armarlo para ver cómo iniciamos próximamente 2019. ¿Cómo arrancamos? Hay que arrancar y después vas a ver que va. Como por ejemplo cuando se levantó la certificación de la mano de obra en el sector construcción, al inicio costó. Ahora ya tenemos miles de trabajadores certificados en el oficio de construcción, albañiles, carpinteros, armadores, maestros de obra, fiscales, electricistas, fontaneros. Tenemos de todo certificados que son. No es que llego y te pregunto, no, te quiero ver trabajar si vas a hacer una instalación eléctrica, cuántos puntos hay, qué tipo de alambre usar, etcétera, todo lo que va en tu diagrama. Esa es una capacitación integral de un electricista, ¿no? Igual para el maestro de obra pasó un curso. Nosotros al inicio, y eso podemos decirlo con orgullo, ¿verdad? Con el gobierno, allá estamos hablando de 2007, 2008, agarramos los maestros de obra empíricos, y que son maestros de obra que tienen 5, 8 años de trabajar, o algunos hasta 10, y se les dio nada más, como decimos nosotros, una pulidita, y se les entregó su certificado como maestro de obra. Entonces ellos son maestros de obra titulados. Eso lo hicimos con el gobierno, el comandante Daniel, y hemos preparado cientos de maestros de obra. Entonces se pueden hacer las cosas, ya hemos ensayado, así como tener los carpinteros, tener los maestros. Entonces, en este sector tan importante que hoy, el último dato, ayer, 125,000 trabajadores en la zona franca, eso es lo que tenemos. 125,000, ¿verdad? Muy a pesar de lo que dicen, ¿verdad? Los enemigos de los trabajadores. 125,000, 20 de diciembre, ¿no? Sí, sí. 20 de diciembre. Contabilizado. ¿Versus cuántos que había al inicio de la crisis en Nicaragua? Andábamos allá por los 119. Nos hemos crecido. En medio de todo esto crecimos. Sí. Pero hubo pérdida de empleos en esto. Crecimos. No, pues, pero es decir, sí. A ver, hubieron algunos bajones, pero muy leves. Es que, a ver, pues, ¿qué es lo normal? La rotación que existe en la maquila. Hay una rotación normal. Una rotación que yo la veo alta, un 5%.
Pero es que la rotación no es exactamente la pérdida de un puesto de Sí. trabajo, es decir, simplemente se contrata a otro para ocupar el puesto, pues. ¿Ah? Y las altas y bajas. Las altas y bajas, ahí se están manejando, pero la gente, los enemigos de los trabajadores lo estaban manipulando, eso es lo que te quiero decir. Okay. Se estaba manipulando. Entonces, pero vos ves ahora 125.000 empleados y revisar la cifra para que comparemos exactamente asegurados, porque ese es el otro para donde vos ves, que antes no los teníamos. Nosotros llegamos a tener el 45, 48% de asegurado en las maquilas. Hoy podemos decir que tenemos el 100% de asegurado. Vos entras hoy y ya mañana estás registrado en el Seguro Social porque esa es la ley. Y ahí se viene cumpliendo. Mirá, ahí están los sindicatos, ahí estamos todos, el mismo gobierno interesado, los empresarios, porque ya sabes, si yo llego a trabajar y me accidento, o no usted me paga. ¿Hay delegación INSE en los parques? No, pero hay una visita constante. Sí, porque yo sé que las enfermeras comunitarias están llegando de forma permanente, la fiscalización está llegando de forma permanente y no necesariamente a fiscalizar, está llegando a orientar. Que haga cómo hacen su trabajo de mejor manera. Eso es importante, que no lleguen solo a ver, pagaste. ¿Y cuándo lo meten? No, llegan a decirle, mire, su informe debe estar aquí, para evitarle complicaciones. Yo creo que para eso es este tipo de compañeros que llegan a hacer las visitas y llegue el otro equipo a ver, ¿verdad? Porque además ahora ya no es solo no es el IN que llega a ver si te lo anota, no. Ellos te tienen que llenar tu ficha y llegarla a dejar. Porque ya es una costumbre, pues ya no es que a la fuerza o es que entonces voy a jinetear un mes a 5.000 trabajadores o a 10.000. Por ejemplo, cuando se hizo la Cancillería, una empresa constructora, habían más de 800 trabajadores y solo tenía inscrito 20. Eso es lo que se hacía antes, ¿verdad? Estamos hablando del 90 al 2006, que se cayó todo lo que era los asegurados. Llegamos a menos de 400.000. Ahora podemos decir que estamos cerca del 1.000.000, pero todavía nos falta mucha gente que asegura, principalmente en el campo, esos cañaverales. Y hay gente que, bien, gracias. Sí, ok. En Zona Franca, ¿se han retirado empresas del país? Se fue una, pero muy chiquita, que no sufrió ningún impacto, pero ya venía con problemas, pues. Pero hay recuperación o sea, a ver, se perdió, desaparece esta empresa 200, porque estamos hablando que adentro de la maquila hay otras que maquilan y maquilan. Sí. Entonces esta era una pequeña que ha sido una labor y ahora, ¿verdad?, la están haciendo ellos. Entonces, vos la ves, una empresa desaparece, pero la asume la misma empresa. Entonces está haciendo ese proceso que lo daba a maquilar con otro. Porque hay grandes que le entregan a otras. Y en esa otra, en otros tiempos, no tenías asegurado, no tenías convenio, no tenías sindicato. Hoy garantizamos que exista. ¿Qué estamos maquilando en Nicaragua? ¿Textil? Principalmente ropa. Principalmente ropa. Pero también ahora podemos decir que está maquilando el puro. Estamos produciendo tabaco, los puros, pues, de la hoja, etcétera. Estamos en la silvicultura, estamos en el banano y hemos ampliado el sector y esto mejora los salarios de esos trabajadores porque se paga el mismo salario. Porque en el campo recordad que tenían un salario y existe un salario, pero no se aplica ese, se aplica el de la maquila. Entonces es una ventaja ya, estás hablando de un mejor salario y un respeto a la jornada laboral. Pero en el sector agrícola el salario te incluye beneficios, alimentación y otros rubros, ¿no? Es decir, si lo querés ver mal, son pérdidas, si lo querés ver mal. O no sé, pues habría que hacer la valoración cuánto corresponde el salario más beneficios en el sector agrícola y cuánto corresponde en la maquila. Claro, mira, hay una diferencia sustancial, además es por producción, y vos puedes verlo allá en Estelí, los trabajadores cómo van mejorando sus condiciones y en los barrios cómo se ven las condiciones, cómo van mejorando las condiciones de sus casas, etcétera, ¿no? El salario, yo quisiera ver ese salario aplicado a los cañeros. Yo lo quisiera ver ahí, o a otras labores agrícolas, como el de ajonjolí, etcétera, ¿no?
Entonces este salario, además ahí por producción, no es al día. Entonces eso también hace que el trabajador vaya agarrando destreza y mejores condiciones económicas con su salario para la familia. No son los mejores del mundo, sí, pero hemos ido mejorando sustancialmente. Y principalmente el trato, el respeto a los derechos a la seguridad y higiene ocupacional, que no lo tenías antes, ahora lo tenés. Y eso cumple. Te preguntaba estas dos cosas, el tema de la tecnificación y el tema de qué estamos maquilando, porque yo me acuerdo que hace algún tiempo se hablaba de la diferencia de la maquila en Nicaragua. Una maquila se decía muy básica versus, por ejemplo, Costa Rica, en donde ya se estaba maquilando tecnología, ¿no? Tecnología. Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Y por eso te preguntaba yo por la tecnificación también del personal. Si querés, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Luis Barbosa. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Luis Barbosa. Preguntaba yo, Luis, el tema de la calidad de lo que estamos maquilando. No la calidad, porque lo cierto es que no es exactamente calidad, sino la diversificación de lo que se está maquilando. Y te mencionaba yo, por ejemplo, ya la maquila tecnológica. Bueno, estamos dando, ahí ya tenemos varios años, porque también el capital va buscando donde obtener mayores ganancias. Por ejemplo, lo que son los arneses, los sistemas eléctricos de los vehículos. Entonces estaban en Estados Unidos, se trasladaron para México. Ahora de México se trasladaron para el área latinoamericana, principalmente Centroamérica. Entonces de México pegó el salto, allá tenés Yasaki en León, más de 12,000 empleos. Gente que está produciendo el sistema eléctrico, ¿para quién? Para la Ford y para la Toyota. Tenés aquí en Masaya una fábrica también de arneses para producirle a la Mercedes-Benz. Entonces, son sistemas eléctricos. Se espera ir entrando. Ahí está pues la propuesta de producir la tela aquí en Nicaragua. Producir los botones, producir el zipper, todos los valores agregados para que ya no estén viniendo, sino de aquí exportarlos. Pero son cosas que están en desarrollo, se están trabajando para diversificar nuestro país, y eso también requiere de capacitación para nuestra mano de obra y lógicamente obtienen mejores salarios. Entonces, se sigue trabajando. El gobierno ha mejorado. Y vos ves en comparación, aunque pueden ganar un poco, porque vos decís, y ellos son de esas cosas que nosotros discutimos con los dirigentes sindicales de El Salvador, Honduras, Guatemala. Guatemala, ¿cuánto gana? Puede andar cerca de los $300 mensuales. Entonces yo le digo, ¿cuánto gastas en alimentación? ¿Cuánto gastas en transporte? ¿Cuánto gastas en vivienda? Cuando vos ves aquí, y ellos dicen, no, si ustedes comen regalado. Estamos hablando de obreros que cuando vienen a las capacitaciones, ¿no? Sí. Y los sacamos a conocer Managua. Y no, si en Managua se come rico y barato. Y digo, ¿cuánto pagas allá? El doble o el triple de un plato de comida que pagan aquí. Entonces, todo es relativo, ¿verdad? En cuanto a los precios. Entonces, nosotros hoy nos comparan, nosotros nos reunimos con los empresarios constantemente, pues hay gente que tiene empresas en Nicaragua, en El Salvador y Guatemala, entonces nos dicen, no, hay tal cosa, esto, pero aquí no, esto está mejor, por esto. A ver, los empresarios con su familia se vinieron enteras a vivir a Nicaragua, pero fue la seguridad ciudadana que garantizaba nuestro gobierno. Y ellos dicen, ¿verdad? A veces no creen. Después cuando vienen, el resto van viendo cómo Nicaragua se ha venido desarrollando y qué es lo que estamos rescatando. Ya los empresarios están aquí nuevamente, todos con sus familias. Tuvieron un impasse, ¿no? Pero ya están todos aquí. ¿Por qué? Porque ya sienten la seguridad, sienten que se está trabajando en serio. Podemos decir que es una pesadilla la que se vivió, ¿verdad? La cual no va a regresar. Porque estamos unidos, y eso lo demostró, esos empresarios están unidos con los trabajadores, que es la base fundamental de cualquier país.
Entonces ahí estamos todos, trabajadores, empresarios y el gobierno, ¿verdad? Tratando de fortalecer un sector tan importante, porque todo sector que genere empleo genera estabilidad en la familia. Si ya tenés el gallo pinto asegurado, hermano. ¿Qué porcentaje de los trabajadores activos en Nicaragua significa la zona franca, más o menos? Te digo exactito, ayer 125,000. Sí, pero eso en porcentaje de la población económicamente activa. No, estamos hablando que siempre se ha hablado que la población económicamente activa, ¿verdad? Estamos hablando de un 15% más o menos. Que es un porcentaje importante. Claro, sí. Claro que sí, pero estás hablando que eso se mantiene ahí, ¿verdad? Y con tendencia a subir, no a mantenerse estático. Entonces, para nosotros es un porcentaje aceptable y bueno, pero las condiciones que hemos recuperado a lo largo de los años no ha sido fácil, pero poco a poco hemos ido congeniando, ¿verdad? Hay empresarios que nos volvían los sindicalistas o nosotros los empresarios, pues esto ha sido así, pero hay un entendimiento producto del diálogo y el consenso que es una cultura en nuestro país impulsada por nuestro gobierno. Ok, esto ¿qué tanto se afecta la ley del salario mínimo con este acuerdo? Ninguna. Porque nosotros negociamos aparte también el salario de los carpinteros, albañiles y armadores con la Cámara. ¿Verdad? Salario mínimo, estamos hablando, ¿verdad? Los sectores primarios. Entonces, la maquila está dentro del sector primario, pero él que trabaja directamente en la maquila, pero vos ya tenés técnicos, eso se les paga conforme el mercado, a veces que son salarios, un supervisor gana mejor, ¿verdad? Un técnico, etcétera, porque hay distintas, porque no solo hablamos nada más de trabajadores obreros de la maquila, estamos hablando de técnicos y profesionales. Estás hablando de licenciado en administración de empresas, estás hablando de recursos humanos, estás hablando de abogados que trabajan dentro de las empresas y tienen buenos salarios. No solo hablamos de nuestros obreros, que cada día estamos buscando cómo mejoran las condiciones económicas. Ahí se hace el esfuerzo. Ya no es lo que teníamos, ahora vamos hacia adelante y sabemos cómo. Tenemos el conocimiento, tenemos la información y el Frente nos educó. Ok. Este porcentaje, este 8% y tanto, que va a subir anualmente, ¿está sujeto a revisión? Fíjate que no. Es decir, de aquí al 23, al 24, al 2024, porque son 5 años, el 19, 22. 20, 21, 22, al 23, el último, sí, ¿no? Sí. Al 23 se va a aumentar en más del 40% el salario actual de los trabajadores. 41.25. 41.25, con respecto al salario del 31 de diciembre de este año. Todo salario que se negocia está sujeta a la ley del salario mínimo. Tendría que haber una devaluación altísima para hacer una revisión. Pero si revisamos la tendencia de la evaluación, se ha mantenido en el margen y ojalá se siga manteniendo. Creo que ese es un buen manejo, ¿verdad? Macroeconómico de nuestro gobierno, porque en la medida, yo no quiero verme como Costa Rica, 700 colones por $1. Nosotros no estamos ahí, pues, 32 y tal vez pisando el 33, pues, en el mercado negro. Pero no quiero verme ahí con 700. Para algunos economistas ese tipo de cambio ya es un tipo de cambio obsoleto, ya se debiera de tener otra forma de tipo de cambio para Nicaragua. Pues. Por eso los economistas dan una versión, dan otra, estamos acostumbrados a eso, pero yo te digo, yo veo un mercado, digamos, aquí en Centroamérica. Pues. Entonces, nosotros creo que se está manteniendo, es importante mantener ese nivel, porque en la medida vos ves que los precios se disparan, entonces tenemos menos poder de compra. Sí. Entonces también hay un control en los precios y a la tendencia de baja. Todo el mundo sabe que aquí hay fechas importantes como Semana Santa o diciembre que la escaramuza hacia arriba y para el tiempo de la entrada a los colegios de nuestros hijos hacia arriba. Después todo vuelve a la normalidad. Los precios, ¿verdad? Pero hay empresarios que son, no inteligentes, nos leen mejor
porque dice, el volumen obtiene más ganancia. Porque si yo le subo precio, entonces yo ando regateando. Mientras que yo mantengo mi precio, voy a vender más. Entonces hay unos que lo mantienen, entonces voy a saber quiénes son y vas a caer ahí. Y ese ocupa el volumen para obtener sus ganancias. No le dispara el precio para comer un día. Ok. Eso me lleva a la discusión del salario mínimo 2019. ¿Ah? Hay varias variables que se han considerado para el salario mínimo, intentando llegar o intentando que el trabajador pueda acercarse a la canasta básica de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Sin embargo, esas variables este año tienen indicadores en negativo. Voy a dejarte la pregunta, ¿cómo va a ser el salario mínimo para después de una pausa en Adelante Nicaragua? Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Barbosa de la Central Sandinista de Trabajadores. Viene una negociación complicada 2019, que es el salario mínimo, y una de las variables está en números rojos. Negativo. Que es el Producto Interno Bruto. Las otras están más o menos, ¿verdad? Es decir, se mantienen dentro de los niveles, digamos, regulares con lo que se ha visto. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos en el movimiento sindical es discutir antes. ¿Verdad? Y no quiero ser atrevido en lanzar una cifra sin haber logrado el consenso. Nosotros hemos logrado, con todas las centrales sindicales, independientemente de su signo ideológico, hacer un bloque para ir a negociar. Entonces, tratando de ser respetuoso, digo, lo vamos a ver en su momento. Ya estamos a las puertas. En enero nos tenemos que sentar. Pero aún así nosotros tenemos que sentarnos, nos damos 3, 4 sentadas y buscamos el número mágico. Que este año ustedes procuraban que fuera de 2 dígitos y finalmente no se logró. Por eso siempre sabemos las resistencias que hay. Vemos las posibilidades de las empresas. Vos sabés que ha habido un tratamiento diferenciado con la micro y mediana empresa, no así con la grande. Pero bueno, son juegos y rejuegos. Vamos a ver esta situación porque hay muchas empresas grandes que todavía siguen laborando y trabajando. ¿Verdad? Como se han sumado al descalabro que pretendieron dejarnos peor. Pero habría que ver, porque cuando me dicen -4, sí, estamos claritos. Podría decir, bueno, no hay que negociar. ¿Cómo no? Siempre hay. Se encuentran salidas y lo principal es que logremos el consenso. Y eso es lo que vamos a ir a buscar, un consenso aterrizado a la realidad. Pero en esa realidad hay unos grandes, que tienen otras realidades que se montan en las realidades de los chiquitos. Sí. Entonces tenemos que hacer un balance, creo yo, un balance que nos permita salir a flote. Los trabajadores, aunque algunos empresarios nos dicen que somos inconsecuentes, que somos atrevidos. Por ejemplo, nosotros decíamos antes el 100% de incremento. Entonces me decían, ¿vos estás loco? ¿Y por qué no puedo ganar yo el 100% de incremento de un trabajador del campo? ¿Cuánto gana un trabajador del campo? Siempre he estado allá en el fondo del campo, ¿verdad? Y esto un poquito más allá. Entonces, pero nosotros como dirigentes sindicales no podemos dejar, ¿verdad?, de que ese trabajador tenga de verdad un salario digno. En el campo, por ejemplo. Si vos decís, para poner un ejemplo, ¿cuánto vale un cristal de azúcar en Nicaragua? ¿Cuánto produce? ¿Cuál es la ganancia? ¿Está acorde a lo que gana un obrero? No. Porque también nos enseñaron a sumar, restar, multiplicar y dividir y hacer otras operaciones para ver cuánto le queda de utilidad al señor empresario. Entonces nosotros no compartimos. ¿No? Y a veces se vende más barato el azúcar en el exterior que lo que nos venden a nosotros. ¿Por qué esa distorsión?
Si la vendes allá a $1, vendela aquí a $1. Si somos nosotros y además no estás haciendo el gasto que haces allá con la exportación. Entonces esas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema muy importante para el movimiento sindical y tenemos que afinarnos y hacer un verdadero, no es que no lo hayamos hecho en años, un verdadero análisis, porque querramos o no, quedó trastocada la economía, quedó trastocada. Éramos la envidia de Latinoamérica, la envidia, ¿verdad? De que cómo se hacía. Y producto de ser la envidia, nos ensuciaron los vestidos. ¿Verdad? Es que te preguntaba justamente porque es que, a ver, es decir, la bandera de 2 dígitos va a estar difícil enarbolarla en este próximo año. Los trabajadores siempre soñamos, podemos pedir hasta 10. Pues, sí, pues claro, ¿no? Evidentemente, es decir, uno quiere tener mejores condiciones. ¿Ah? Toda la vida le hemos pedido. Lo que pasa y hemos ido logrando paso a paso, ¿no? Nosotros queremos, porque vos ves, pues, o sea, hay unas distorsiones que también los empresarios para pagar salarios que no nos merecemos, digo yo. No nos merecemos. Por ejemplo, nosotros seguimos diciendo, todos los sectores en general, estamos en manos del gran capital, del grandes empresarios. Oferta y demanda. Antes había una tabla para todos los sectores técnicos, medios, todo. Entonces vos decías, yo tengo este piso, ya estoy con ese piso, pero había una diferenciación entre, por ejemplo, un conductor C y un conductor A, aunque fueran $100. Sí. Pero el que estaba de C quería llegar a A para sentirse que conductor A. ¿Ya? O así, pues, un técnico, un maestro de obra C quiere llegar a ser A. Y algunos aspiran a llegar a ser ingeniero porque meten a estudiar. Que de esto hemos conversado ya otras veces. ¿Cuándo van a empezar a trabajar ustedes en la propuesta de la tabla? Porque tenemos ya un rato de estar platicando sobre ese tema. Sí, hay resistencia. Nosotros la tenemos. Porque hay antecedentes. La tenemos. Pero bueno, el consenso es el que nos cuesta con los señores empresarios. Y el gobierno ha dicho que están dispuestos a acompañarnos. Pero hay resistencia con los empresarios, porque tenés que formar la comisión para irlo a discutir. No va a ser día decreto, pues. Día decreto no conviene, porque creo que tenemos que seguir en esto del diálogo y consenso para seguir desarrollando nuestro país. Y si queremos seguir desarrollando nuestro país, yo veo allá Tumarín, yo veo allá el Gran Canal, yo veo allá todas las inversiones que estábamos soñando hacerlas. Y debemos seguir soñando en hacerlas para sacar nuestro país adelante. Tumarín, ahí está, a la vuelta de la esquina, allá el canal, no está pegado en el cielo, lo tenemos aquí en Nicaragua con todo el estudio. Entonces hay que seguir, porque son cosas que nos ayudarían a nuestro país, que para otros es la envidia, que no la quieren ver. Pero nosotros tenemos que seguir exigiendo, ¿verdad?, que se construyan cosas positivas para nuestro país, el desarrollo de nuestro país. Pues creo que seguir trabajando en estas líneas son importantes. El movimiento sindical, antes solo nos dedicábamos a ver salarios, ahora hemos aprendido con unos años a ver más allá, cómo ayudamos a desarrollar nuestro paísito tan lindo que tenemos suficientes riquezas que otros no las envidian. ¿Cómo está el tema del diálogo con el sector privado? Es decir, con los empleadores. Ya vimos el tema de Zona Franca, ahí está funcionando. 100%. ¿Y en las minas? 100%. Con las minas, estamos al 100%. Estamos hablando de empresarios grandes. En la construcción estamos trabajando. Entonces, cuando te digo, ¿cuáles son? Hay algunos que andan ahí. Te estoy hablando de sectores grandes. Es que te pregunto porque, a ver, normalmente se ha sentado, o sea, en la mesa del diálogo el COSEP. Sí, pero también que el COSEP dijo, ya no tenemos modelo de diálogo aquí, ya nos retiramos del INS, nos retiramos del salario mínimo el año pasado, este año. Pero ahí tenemos a la micro y a la mediana, y grandes también, te estoy hablando de las minas. ¿O no es grande la maquila? No es grande ese sector. No, correcto. Y otros sectores que están ahí trabajando. Pero es decir, el COSEP que representa a la gran empresa
se va a sentar. Tendrá que haber otro interlocutor para que llegue a ver sus beneficios o negociaciones con un sector tan importante. Porque aquí los que producen mayor empleo ahí están con nosotros, están trabajando, siguen trabajando. Y tenemos que seguir desarrollando esa micro, pequeña y mediana empresa que genera empleo y riqueza para nuestro país. Hay que seguirla desarrollando. Si nos ha demostrado que tiene capacidad, el grande tiene capacidad de sacar más recursos, ¿sí? Ahí están las exoneraciones. Nosotros queremos más exoneraciones para la micro y mediana empresa. O menos exoneraciones para todo el mundo. O menos. Hay alguien que decía que no le den exoneraciones a nadie. No está mala la idea. Porque es decir, el tema de exoneración tiene un sentido que es empujar, apoyar el inicio de... Entonces, pero es decir, pero si vos tenés 10 años de tener una empresa, ya arrancaste, ya estás constituido, ya tenés clientela en teoría, ¿no? 30 años estás recibiendo. Entonces, pero, es decir, ahí ese es un tema de revisar y hay mucha gente que está de acuerdo con ese tema de revisarlo. Sí. Nosotros no lo dijimos hoy, lo venimos diciendo de hace años. No debe haber exoneración para las grandes empresas. Porque así como lo decís vos, es para desarrollar. Entonces vamos a desarrollar a los pequeños, a los medianos. Que son los grandes olvidados, o que han sido los grandes olvidados. Entonces, sí. Porque, como dicen, el que tiene más galillo traga más pinolillo. Entonces nosotros creemos que eso se puede revertir, y eso ya hace rato. No lo venimos a decir hoy. Y ellos lo saben los empresarios, y lo saben los mircos. Nosotros siempre hemos acompañado a estas empresas, porque es para desarrollarse, crear capacidades. Entonces creo que es una buena inversión. A mí yo creo que a todos nos dio ganas de llorar. Esos cientos y cientos de pequeños hostales familiares que habían logrado tener para 10, 15 mochileros que habían contratado a la señora que cocinaba en el pueblo, porque nos encanta la comida de la casa, sí, porque además todo el mundo nos lo dice, además nosotros lo experimentamos cuando cocina nuestra abuela, nuestra mamá, nuestra esposa, o nosotros que hemos aprendido a cocinar, ese sabor. ¿Qué aprendiste? Yo desde chiquito me enseñó mi abuelita, okay. Ese sabor casero. Entonces todo el mundo dice que rico se come en Nicaragua. Entonces esa se contrató y de repente la miramos a todas en la calle. Eso porque eso son miles. Se habla de 200.000 en el sector formal, más esto, que podrán decir feliz Navidad. Le den gracias a los amigos de los gringos, sí, no de nosotros. Bueno, quiero agradecerte, Luis, haber estado con nosotros hablando sobre este tema tan importante pues para el país, para los trabajadores. Gracias también a nuestras amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.